¿Sabe por qué? Porque tiene alma de león. Vamos a darle la bienvenida. Ay, no sé. Una, dos, tres, ándele. Esta pastora ruge. Hoy no creo que me eche un chiste porque tengo mucho que ver y ¿qué cree? Que se me, a ver, aguánteme. Ah, ya ves que luego, sí. Gracias a los de la alabanza que me aguantaron. Yo pensé que iban a estar cantando los carros de Faraón como 20 minutos más. No, pero muchísimas gracias. Donde quiera que íbamos a desayunar todo estaba lleno, horrible, y bueno, donde estuvimos siento que se tardaron mucho, pero así se tardan, es normal. Entonces, no, en la Ciudad de México te dan de tragar rapidísimo porque hay un montón de gente allá esperando afuera. Entonces, me siento muy feliz de estar aquí, gracias a sus pastores que me invitaron, se atrevieron. Se atrevieron y le doy gracias al Señor porque estamos juntas. Le voy a pedir a mi hija Abby que pase a saludar. Me quito o le dan un micrófono así, ok, para que lo salude. Me siento de verdad muy feliz de que ella esté aquí. Quiero decirles que ella fue una pequeñita muy, muy anhelada, sin embargo el diablo trató de matarla muchas veces. Sí. Adelante. Pero, hola a todos, mucho gusto, nos da mucho gusto el poder estar aquí, visitarlos, gracias por recibirnos, nos han recibido muy bien, nos hemos sentido abrazadas, también pues igual descansadas, pero gracias por todo, por tenernos aquí y es un gusto poder ministrar con ustedes. Muchas gracias, hija, ya. Bueno, yo ya tenía aquí mi mensaje, pero siempre, ya está. Siempre hay algo que el enemigo trata de hacer. Ok, ustedes son pacto vivo, ¿verdad? Entonces, debo de dar por sentado que ustedes entienden lo que es un pacto. ¿Quién sí entiende lo que es un pacto? Levante su mano, ¿quién sí? Bueno, la mayoría, los que no, ahí se juntan con los que levantaron la mano. No, un pacto es una ley. Es una ley. Y la ley, ¿ya está abierta, mi amor? Gracias. La ley, eso está re chido. No, no lo mojé. Me voy a tragar el… ¿Así está bien? ¿Sí se oye bien? Ok. Entonces, fíjese. La verdad es que nosotros los mexicanos no entendemos lo que es una ley, un mandamiento, porque los rompemos. Los rompemos así, bien fácil. Entonces, la verdad es que necesitamos empezar a ver la Biblia a través de ojos de pacto, porque toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis habla de pacto. Pactos son cosas que Dios va a hacer y si tú haces ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, Dios nos dice que como padres debemos de enseñar a nuestros hijos y disciplinarlos en el temor del Señor, que debemos de dejar de hacerlos enojar, pero que necesitamos disciplinarlos. Ahora, también nos dice que la disciplina es algo que va a doler. Y por eso hay algo que Dios puso entre el glúteo y el corazón. Porque dice la Biblia que lo castigarás con vara y la vara alejará la necedad de su corazón. Entonces, tú le das, dice que al joven que es grosero, que a ese hay que darle en la espalda, pero tú no le vas a dar en la espalda. En la espalda tenemos 2 colchones bien chidos, donde te inyectan, porque ahí no hay tantas terminaciones nerviosas, o sea, sí duele. Pero cuando tú
haces eso, dice que alejarás la necedad del corazón. Ahora ese es un pacto delante del Señor porque Él nos ha dicho que nosotros como padres tenemos esa obligación, es parte del pacto. Si un padre no hace eso, y ojo, casi siempre tiene que ser el padre, porque si lo hace la madre, llega un momento en que el hijo o la hija se sienten enojados con el bad cop y good cop. El padre que no castiga a sus hijos con vara es good cop. Porque tiene la esperanza de que con platicar el hijo va a cambiar. Pero ahí estamos levantando un altar diferente al que el altar que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el hijo no es corregido, llega a tal necedad que empieza a cuestionar la existencia de Dios. Entonces hoy yo te voy a pedir, tú que eres una iglesia de pacto vivo, yo espero que hoy tú puedas salir de aquí derribando los pactos vivos satánicos. Porque hay acuerdos, o sea, el pacto es un acuerdo, es un juramento. Y muchos de nosotros como padres, yo fui muy golpeada por mis padres, muy golpeada. Yo recuerdo como mi hermano que tenía déficit de atención y mis padres siendo médicos no entendieron que tenía déficit de atención y no lo corregían, lo golpeaban. Y recuerdo que mi papá lo golpeaba hasta que se cansaba. Y yo me la pasaba afuera gritándole, papá, ya deja a mi hermanito, por favor, ya no le pegues, por favor. Y yo sentía que la mano de mi papá era, porque eso sí era agresión, por eso la Biblia dice la vara de la corrección, porque tus manos fueron creadas para abrazarlos, tocarlos, cambiarles el pañal, darles de comer. Sin embargo, cuando golpeamos con la mano es una agresión hacia su persona, pero la vara es algo que no pertenece a mi cuerpo, pues. Entonces ellos hasta escondían sus varas. Las escondían, decían, pues este es el motivo de mi dolor, lo voy a esconder. Sin embargo, entendimos, y miren, nuestros 4 hijos, por ahí hay una foto de los 4. Quiero comentarles que nosotros como familia, hubo muchas situaciones que trajeron destrucción a nuestra familia. Hace 9 años, les decía yo a las viejas ayer que el 12 de noviembre, el día del cartero, me mandaron a decir que mi matrimonio tenía ya 7 años de estar destruido por un altar que se llama lujuria y adulterio. Entonces hoy te voy a hablar acerca de los altares, pero quiero que entiendas que no hay altar sin pacto. En todos los altares que levantó Abraham había un pacto. Diga conmigo, el pacto es una mesa de negociación, es un acuerdo y es un diálogo. Ok, entonces cuando hay broncas en casa, y hay un diálogo en tu mente que dice, él nunca va a cambiar, ella es una mujer tóxica, tu hijo es un necio, tu hijo es esto, tu hija es aquello, o tú no eres hombre, naciste hombre pero debiste haber sido mujer. Ese es un diálogo de una mesa de negociación y de un altar que no es de Dios. Entonces, aquí hay pactos vivos, pero yo espero que hoy tú empieces a ser consciente de que si en tu casa hay pleitos, hay gritería, hay falta de comunicación, hay falta de perdón, hay altares demoníacos que están destruyendo tu altar al Señor. Ahora, hay dos clases de altares, El altar divino, obviamente de parte de Dios, el más alto, el más sublime, y hay altares demoníacos. ¿Qué son altares? Acuerdos. Y si tú has hecho acuerdos de no creer en la fe de tus padres, de no querer hacer lo que tus padres hacen, y eso si tus padres sirven a Dios, tú tienes un altar demoníaco dentro de ti, porque nosotros somos altares. Hay 3 tipos de altares. Altares que son institucionales. Por ejemplo, apenas hace unas semanas estuve dando una ponencia en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Ese es un altar donde se hacen negociaciones de leyes. Ese es un altar donde nuestros diputados y nuestros senadores pasan leyes que van a tener que ver con nuestro país, hacia las naciones y dentro de nosotros, ¿ok? Diputados que representan a un grupo de mexicanos. Entonces veo una cámara y las viejas siempre sonreímos, ¿a poco no? Aunque estés predicándole algo muy serio, pero esto es muy serio.
De verdad lo que te estoy enseñando es muy serio. Un altar es un aeropuerto donde quiero que sepas que Dios, que es espíritu, en Hebreos 10:5, por favor. Dice la palabra lo siguiente: por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Jesucristo. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, hay una ley que se llama la ley del dominio o del territorio. La ley del dominio o territorio dice que una entidad no puede entrar a otro territorio sin primero cumplir la configuración de ese territorio. Ay, qué difícil está esto, ¿verdad? Ahí voy. ¿Puedo bajarme? ¿O voy a desaparecer de la cámara? Regreso. Esa es la cámara, ¿verdad? I'm sorry. Entonces, yo no puedo llevarte a Marte sin antes, tú como una entidad que no vive en Marte, tienes que cumplir los requisitos de ese territorio para no morir, porque no es legal. Los pactos y los acuerdos se hacen a través de mandamientos y leyes, juramentos. Y esos juramentos y esas leyes te van a alcanzar, así como tu celular donde quiera que estés te alcanza y te llaman. Así es una ley. Por eso las maldiciones ancestrales son tan terribles, porque las maldiciones ancestrales son leyes con Satanás que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación, son altares. Entonces, como no hay un pacto sin altar y no hay altar sin pacto, necesitamos leer la Biblia a través de la ley de los altares. Entonces, en el altar es un sistema de autorización. Dios mismo tuvo que entrar a este mundo bajo la configuración de esta tierra, porque Él es espíritu. Juan 4. Entonces dice, por lo cual entrando en el mundo, dijo el Señor, sacrificio y ofrenda. ¿Qué hay en un altar? Sacrificio y ofrenda. Por eso nosotros nos convertimos en altar. Te dije que había 3 tipos de altares: institucionales, como la Cámara de Diputados, como el templo de Salomón en el Antiguo Testamento, que Salomón hace un pacto con Dios y dice, si tu pueblo fuera esparcido por su rebeldía, por su necedad, fuera llevado lejos de tu presencia, si tan solo voltean hacia esa institución que es el templo de Salomón, si tan solo voltean ahí y piden misericordia, tú, oh Dios, los escucharás. Entonces no importa si están en Etiopía, no importa si están donde sea, tu pueblo puede voltear hacia ese altar, y por causa del diálogo en ese altar hay una ley a la que me puedo sujetar, porque el altar es un sistema de autorización. El pacto es un sistema de autorización donde tú autorizas a Dios que Él sea tu rey, tu Dios, que hable a través de ti, que se mueva a través de ti, que ame a través de ti. Entonces, padres, si tú te permites la rebelión en la vida de tus hijos mientras están en tu casa, no esperes que después él crea en Dios, porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, yo recuerdo, mire, estos 4 muchachos que vieron hace rato recibieron vara hasta la pubertad, lo que eso significa. Nunca mi esposo permitió, ni yo permitía que dice la Biblia, quien ve a su prójimo con altivez. Y sí o no, estamos lidiando con chavos que hacen caras a nosotros los padres. Y tú, o sea, y no hay corrección. Y discúlpeme, eso Dios no lo va a hacer, porque Dios ya te dejó a ti un acuerdo, un pacto. Padres, enseñen a sus hijos a temer a Dios, enséñenlos con temor y reverencia y temblor y todo lo que tú quieras, porque hay dos altares, uno a la muerte
Está en Romanos 8, no me va a dar tiempo de ver todos estos versículos, pero está en Romanos 8, 1 y 2, que dice: la ley del espíritu de vida es el altar más alto, la vida que es el altar de misericordia y de gracia. Diga conmigo: altar de misericordia y gracia. Tú vas a ver en Apocalipsis capítulo 8 que Dios mismo está sentado sobre un altar que es el trono de la gracia. Él está sobre un altar y desde ahí rige al mundo entero. Este altar es mayor que cualquier otro altar, pero el altar que Satanás levanta se llama del pecado y de la muerte. Y cuando dice la ley del espíritu de vida me ha librado del pecado y de la muerte, estamos hablando de que esta ley es más alta si te apegas a ella. Pero si tú sirves al altar de la muerte, Dios respeta tu decisión, porque estás haciendo un diálogo. Entonces, 3 tipos de altares: institucionales, conmemorativos, que son pilares, pero los 3 son igual de poderosos. Y nosotros los seres humanos somos altares. Por eso los Mara Salvatrucha se pintan todo su cuerpo, se entintan con cosas específicas para referenciar que son altares a la muerte, a la violación, a la decapitación, a la destrucción, a las drogas. Entonces nosotros somos altares. Hoy en día no necesitamos de un altar físico, porque en Hebreos 10:5, por favor, dice: entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, un tabernáculo. Jesús mismo necesitó de un cuerpo, y por eso el Espíritu Santo vino sobre María para entrar a la configuración de esta tierra. Porque esa es la ley del dominio del territorio. Nadie puede entrar a otro territorio sin primero tomar la configuración de ese territorio. Por ejemplo, los bastardos, Deuteronomio 23:2, los bastardos no entran a la congregación del Señor, o sea, a la presencia de Dios. El ilegítimo, el bastardo, no entrará a la congregación del Señor. Nuestra obligación como padres es quitarle a nuestros hijos lo bastardo, porque les estamos haciendo un daño si creemos que por buenas gentes van a cambiar. Nadie cambia así. El dolor es lo que hace que cambie. Quiero decirte, nosotros necesitamos, para entrar a la configuración, a la congregación del Señor, necesitamos allegarnos a un altar que es el altar de gracia y misericordia. Y dice la Biblia que la sangre de Jesús fue derramada en ese altar, y esa sangre habla mejor que la de Abel. Está derramada su sangre ahí. De tal manera que cualquiera de nosotros que dice: he sido un pecador, necesito hacer un acuerdo contigo, y empieza la mesa de negociación. Señor, si tú eres mi Dios, me das salvación, yo voy a ser tu hijo, voy a hacer tu voluntad, seré tus manos en esta tierra. Porque repite conmigo: Dios no hará nada en esta tierra sino a través de nosotros. Nada. Es impresionante esto, que aún los ángeles quisieran hacer cosas que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la configuración. El ser humano es la única entidad que puede entrar al ámbito espiritual en comunión con Dios o en comunión con demonios, y al ámbito terrenal a voluntad, a nuestra voluntad. Tú puedes estar aquí y valerte un comino alabar a Dios, y estás a voluntad no queriendo entrar a su presencia, y estás pensando en los frijoles y en la serie que no terminaste de ver. Entonces no hay una comunión, pero hay un diálogo. Siempre hay un diálogo. Te lo voy a demostrar. En Génesis dice la palabra que donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar a Dios, porque en ese tiempo sí era necesario un altar. Jesús no había tomado un tabernáculo, entonces se necesitaba un altar. Entonces 3 tipos de altares: institucionales, conmemorativos, y nosotros como altares. Por eso 1 Corintios 6 dice que nosotros somos altares, y por eso el pecado sexual es tan aborrecible delante de Dios, porque tu propio altar está siendo amancillado,
Por eso ese pecado en especial es tan terrible delante del Señor y es lo que más aqueja nuestra población cristiana y no, los mexicanos. El adulterio, la masturbación, la pornografía, la violación de niñas, de niños, y ahí usted puede seguir, el incesto, todo lo que sigue. ¿Por qué? Porque sabe Satanás que está amancillando el altar que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces llega Abraham haciendo todos estos altares y hubo uno que lo hizo en Betel, diga Betel. Muy bien, entonces nace su hijo Isaac, se casa bien grande hasta los 30 años. Digan los de más de 30.com que están solteros, digan amén. Sí, por favor, ya tienen 30.com y siguen pensando a ver con quién se van a casar. Muy bien. Muy bien, hermano, usted sí sabe hacer altares. Mire, entonces el Isaac se casa y ya sabe, tiene a sus hijos, y llega Jacob, ¿verdad? Entonces Jacob, bien tranza, era mexicano, que dice que el que no tranza, ese era el lema de Jacob, hasta que Dios le cambió el nombre a Israel, pueblo santo de Dios, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que el Jacob le roba la primogenitura a Esaú y Esaú hace un pacto y dice: te voy a matar, en cuanto mueran mis padres te voy a matar. Él sale como cualquiera de nosotros, sale huyendo y llega a Betel o Luz. Llega a Betel. ¿Qué había ahí en Betel? Un altar. El Abraham a lo mejor ya no vivía, pero los altares siguen. Ahora, ¿cómo se sostiene un altar? Diga, constancia. Con constancia. Hay altares que no se ven, pero solo por la constancia, entonces esos altares, me va a odiar, pero me voy a subir porque no, ay, mi vida, perdóname, me voy a subir ya. Entonces, con constancia, diga conmigo, perseverancia. Entonces, así se hacen los altares. Ayer me decían los pastores que hay un puente donde los jóvenes, las personas se iban a suicidar. Ese es un altar al suicidio, por la constancia. De tal manera que hay personas que pasan por ahí, no pensaban en suicidarse, pero de repente hay un diálogo. Y hay un diálogo en el oído que dice: ¿por qué no te avientas? La vida no vale nada, la vida es esto, la vida es aquello, acaba con tu vida. Así hay un lugar en los Estados Unidos donde van los jóvenes, las personas, a quitarse la vida. Y hay testimonios de personas que iban pasando por ahí, no pensaban en quitarse la vida, y es porque el altar tiene un diálogo. Entonces son puertas, portales que se abren a lo espiritual. Entonces, si en tu casa solo hay pleitos, contiendas, envidias, disensiones, prostitución, masturbación, ahí en tu casa se está haciendo silenciosamente un altar vivo a Satanás. Y por eso necesitas dejar de gritar: quítense de vosotros. Es como quitarse la ropa, quítate toda esa mugre, porque eso te hace un altar. Y por eso Santiago dice: hermanos míos, de una misma fuente no puede salir bendición y maldición. Y por eso el Señor dice que el altar del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del altar, porque la ley, cuando dice ahí la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte, la palabra ley ahí no está hablando de la Torá, está hablando de acuerdos. Está diciendo: el sistema del Espíritu de vida me ha librado del sistema del pecado y de la muerte. Los altares son sistemas, son plataformas de autorización. Entonces, por eso en mi colonia, no sé en la tuya, pero en mi colonia das la vuelta y hay un altar a una diosa del Antiguo Testamento, Astarte, Astarot, que después se convirtió en Diana de los Efesios. Pablo la echó fuera de Éfeso y se vino a Latinoamérica. Se llama Guadalupe. Guadalupe no está en la Biblia. La madre de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, para aceptar la configuración de esta tierra y poder salvarnos, se llama María. Entonces, ¿sí me estás comprendiendo? ¿Por qué necesita Guadalupe altares? Porque es la manera en que las personas pasan, se persignan, que la señal de la cruz es una señal de muerte. Solo se están automaldiciendo, porque la cruz
es maldición. Entonces, cuando yo voy a pagar algo y se va, ay, me voy a persinar, no se persine, se está maldiciendo. Lea la Biblia, busque al Señor. Eso no es del Señor. Usted es un altar creado para alabar a Dios. Ahora, llega Jacob y agarra una piedra. Yo me atrevo a pensar que esa piedra tuvo que ver con algún altar que hizo el Abraham. Porque en el momento en que se acuesta, se abre el ámbito espiritual. Acuérdate, el altar siempre dialoga. Tanto dialoga que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Quiere decir que la sangre de Abel sigue hablando. ¿Por qué cree que en Tlatelolco, en el 68, el 2 de octubre no se olvida? Fíjese, antes de esa fecha que se masacraron jóvenes y esa sangre sigue hablando venganza. Esa sangre sigue hablando justicia. Por eso México se metió a lo más profundo de la pobreza. ¿Por qué? Por esa sangre derramada. Antes de eso se decía que a los perros se les ponía correa con longaniza. ¿Por qué? Porque el dólar y el peso estaban a la par, 1 a 1. Pero vino la matanza de los jóvenes de Tlatelolco y el peso empezó a perder delante del dólar. ¿Por qué? Porque la sangre derramada que se ha derramado en nuestro país por los cárteles, por la sangre derramada de las mujeres vírgenes violadas, todo eso habla. Los altares siguen hablando, hay un diálogo. Y por eso podemos ver que en el monte de la transfiguración, el altar que fue Moisés, el altar de la Torá, el altar de la ley, tenía que estar presente con Elías el profeta y Jesús el altar de la gracia y la misericordia. Él dice: mi cuerpo es un tabernáculo. Nuestro Señor Jesucristo se tabernaculizó. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Cómo me cuesta trabajo decir tabernaculizó? Él quiere altares para que pueda moverse en esta tierra. Sistemas de autorización, diálogos, aeropuertos. Si en tu casa tienes un hijo necio, rebelde, un esposo que no quiere buscar a Dios, una esposa necia, controladora, manipuladora, narcisista, todo lo que tú quieras decir que hay en tu casa, detrás de cada una de esas situaciones hay un altar demoníaco. Cuando Jacob se levanta y dice: no es este lugar más que un portal al cielo, porque veía ángeles que subían y bajaban. ¿Qué sube y baja de tu vida? Él hace un pacto, porque los altares se hacen leyes. Y dice: si tú me bendices en este viaje, de todo lo que tú me dieras, yo te daré el 10%, el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Un pacto. Le estás diciendo: Dios, gano re poquito, pero yo te doy mi diezmo porque eso te pertenece y tú verás cómo le haces con el 90% para darles de tragar a 4 chamacos que tragan como si me odiaran. Es un pacto. Dios odia las deudas, porque en lo que pagas tu deuda no puedes diezmar de esa deuda y sigues en maldición y maldición y maldición. Entonces, entrando en el mundo, dice: sacrificio no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Cómo puedo, si ya me estoy dando cuenta que soy una iglesia de pacto vivo y en mi casa hay pactos de homosexualismo, de lesbianismo, de divorcio, porque constantemente se pelean y lo primero que dicen: nos divorciamos? Estás levantando, por la constancia de decir y de hablar maldición, estás levantando pactos de divorcio. Yo tengo una ley con mi esposo: pase lo que pase, no diremos nos divorciamos, nos separamos. Más bien, platicamos, nos sentamos y oramos. Cuando mi esposo se fue de casa, había un altar de lujuria, de adulterio ahí. Y yo no sabía, pero el Señor nos empezó a llevar, porque esto de los sistemas de altar a mí me tiene hoy, wow, me doy cuenta cómo de veras nosotros somos altares, o de bendición o de maldición. Tú lo decides, es a tu voluntad. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos cuando papá se fue? Nos quedábamos hasta la madrugada orando.
Abby tiene un don de parte de Dios de ser muy abierta y sensible al ámbito espiritual, sobre todo cuando hay ataques. Y ella de 12 años nos decía, veo aquí esto y esto, y todos sus hermanos, sus 3 hermanos y yo íbamos a ese lugar a echar fuera demonios. Ella pudo ver, y su hermana, cómo había seres humanos que se desdoblaban y hacían transportaciones, ¿cómo se dice? Viajes astrales, gracias. Los viajes astrales, y esos no se iban. Los demonios, dices, en el nombre de Jesús me cubro con, y esos son más obedientes que tú y yo. Se van, se largan porque le tienen terror a la sangre de Cristo. Pero el ser humano, su espíritu, no le importa. Entonces empezamos a llevar a cabo altares de oración. Diga conmigo, altares de oración. Entonces vámonos ahora, ¿cómo, pastora, cómo hago? ¿Cómo le hago para destruir estos altares de pleito, de divorcio, de necedad, de lujuria, de lo que sea que está pasando en mi familia? Necesitas levantar un altar en su lugar. Di conmigo, se quita la mentira y se reemplaza por la verdad. No nada más quitas la mentira, porque si tú dejas vacíos, Satanás los va a llenar de más mentira. ¿Ok? Entonces, te lo voy a explicar. Gedeón. Fíjese qué gachos altares, me voy a volver a mover. Qué gachos altares tenía Dios en el Antiguo Testamento. Tú lees Jueces y vas a ver que Ahod, el primer juez, estaba más o menos, o sea, no estaba pa'l perro, estaba más o menos, ¿no? Pero los demás altares llega la jueza Débora, y después de ella empiezan a declinar los jueces tan horrible, y Dios no podía hacer otra cosa más que agarrar los que había, pues, y le salieron chafa igual que nosotros. ¿Qué tan chafa Gedeón? ¿Qué tan incrédulo? Que a veces yo oía, no, si Dios te manda a hacer algo, hazlo del vellón como el Gedeón. El vellón, que si está mojado, que si está seco. Eso, hermano, no lo haga. No es el mensaje que Dios quiere poner. El mensaje que Dios quiere poner es que Gedeón era tan cobarde, era tan incrédulo, que le puso a Dios pruebas, y Dios en su gloria se tuvo que rebajar a un hombre incrédulo. ¿Eso es lo que quieres? No, tú quieres vivir en lo sobrenatural. Iglesia, pacto vivo. Usted tiene que ser un pacto vivo para el Señor. Deje de hacer pactos con el enemigo. Deje de hacer acuerdos con el divorcio. Deje de hacer acuerdos con la destrucción, con la masturbación, el pacto sexual. Nosotros, mire, cuando papá se fue, yo tuve una visión donde esa mujer que lo había hecho caer, yo no eximo de responsabilidad a mi esposo, pero no voy a levantar más culpa de la que el diablo ya lo acusa de día y de noche. Yo vi a esta mujer que tenía las piernas, los brazos levantados, y que se daba vuelta levitando sobre mi casa, y cuando yo la vi en el ámbito espiritual, era como que yo tengo dominio sobre esta familia pastoral. Y yo veía una serpiente que entraba por su parte, salía por su boca y volvía a hacerla, pues a atarla, rodearla, hasta volver a entrar por abajo y volver a salir. Ese era un altar al pecado. Y cuando empezamos mis hijos y yo a adorar al Señor hasta las 4 o 5 de la mañana, mis hijos dejaron ir a la escuela. Yo seguía pagando las colegiaturas, pero me valía un comino si faltaban o no faltaban, si les hacían, si reprobaban. A mí lo que me importaba es que ellos no reprobaran en la vida. No me importó que perdieran 2 años, no me importó. ¿Sabe por qué? Porque hoy puedo ver a jóvenes que están entregados a Dios, y que le dije, Señor, le decía a las mujeres ayer, yo decía, ay, mis hijos, y mis hijos decían, ¿y la iglesia? ¿Qué será de la iglesia? Ellos se preocupaban de la iglesia, yo me preocupaba por mis hijos. Y entonces hoy sé que levantamos un altar. Dios le dice al Gedeón, ve
y tira el altar que tu padre levantó. ¿Qué tenemos que hacer con los altares que nuestros padres levantaron hacia Satanás? Tirarlos, derribarlos. Si tu padre fue adúltero, tienes que derribar el altar al adulterio, a la lascivia, a la prostitución. Si tu papá fue irresponsable hacia ti, no te daba lo suficiente, tú como padre tienes que quitar ese altar. Si a ti te golpearon, porque a mí me golpearon, mi papá me golpeaba, crecí y yo dije, a mis hijos nadie los va a tocar, ni con el pétalo de una rosa. Hasta que Dios me habló y teniendo 4 hijos, yo sentía que me volvía loca. Y me acuerdo cuando estaba embarazada de la Abby con 3 chamaquitos y 2 chamaquitos acá y una en la carriola, y una vieja me dijo, ¿todos son suyos? Me dije, pues sí. Y está esperando otro. Qué irresponsable. ¿Para qué me dice? Le dije, ¿irresponsable? ¿Por qué? Porque el mundo, porque no, estos hijos son soldados para el Señor. ¿Sabía usted que cada mujer musulmana eso dice? Que por eso tienen 10, 12 hijos, 15 hijos, porque para ellas les están enseñando a sus hijos a dar su vida por Alá y a explotarse y a matar a los infieles. Oye, ¿cómo puede ser que ellos están en lo incorrecto y nosotros que estamos en lo correcto? Las parejas cristianas ya no quieren tener hijos. No le saque. Lea la Biblia para que sepa cómo criar a sus hijos. Ahí me di cuenta que yo tenía que romper los pactos que hice, que mi padre levantó en contra de mí, para quitar todo acuerdo con Satanás de no educar a mis hijos como Dios dice que los debo de educar. Y yo me acuerdo que yo les decía, prefiero darte con la vara a que más al rato el policía venga y me diga, su hijo estuvo robando, su hijo hizo esto, su hijo hizo aquello. Prefiero yo, porque es mi acuerdo con Dios. Tuve que romper altares. Gedeón le dijo a Gedeón, ve, derriba el altar a Baal y al lado hay un poste a la Guadalupe, bueno, a Astarte. Ese poste lo vas a romper y con ese poste vas a quemar el altar de Baal. Y en su lugar, diga conmigo, en su lugar, levantas un altar a Jehová. Entonces se derriba y se construye uno nuevo. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 30. Voy a enseñarte cómo levantar un altar en lugar del altar de guerra. Mira, hay hogares que son altares para el Señor. Y antes de entrar aquí, te voy a demostrar algo más. ¿Se acuerda que el Samuel, ¿sí se acuerdan quién era el Sami? El último juez. Y él era un altar a la profecía. Él era un altar a la profecía. Te lo voy a demostrar. Tú lo puedes buscar en la Biblia más tarde. Llega el Saúl, que ya estaba siendo atormentado por demonios porque él rompió el altar o el pacto que había hecho con Dios. Mata a todos los amalecitas, él hizo lo que se le pegó la gana, era un chamaco caprichoso, igual que el Gedeón caprichoso. Quiero esto, quiero aquello, y después Dios se le aplicó. 30,000 soldados, le dice 300 para que se te quite y que aprendas a confiar en mí. Y el siguiente, creo que por ahí está Jefté. Qué chafa juez, que no conocía a su Dios, conocía a los dioses de ahí, porque todos esos dioses pedían la sangre de seres humanos. Tanto así que Jefté, pensando que Dios era igual que a estos otros dioses demoníacos, le dijo, si me das la victoria, la primera persona que salga de mi casa te la doy en holocausto. Qué chafa, ¿no? Y Dios tenía que trabajar con esos. Diga conmigo, Señor, no quiero ser un altar chafa. Ayúdame a hacer un altar donde tú hables a través de mí, donde tú camines a través de mí, y mi influencia, por ser tu altar, alcance a todos los que me rodean. ¿Lo estás haciendo en serio? Dile amén. Ahora dale un aplauso al Señor.
Mira, el Samuel era un altar a la profecía. Y el Saúl, el diablo se le metió bien metido y quiso matar ¿a quién? A David. Gracias, pastor. Entonces, el David huye y llega a Nabiot, creo Nabayot o algo así. Llega a una ciudad donde había una universidad de profetas por el Samuel. El Samuel tenía también una universidad de profetas en Gilgal, donde se le cae el martillo, ya saben, ¿no? Que no cabían los profetas y bueno, y lo hace el acero flotar y todo ese rollo. Ese cuate era un altar a la profecía tan fuerte que cuando llega David y le cuenta el chisme, no, pues que Saúl me quiere matar y esto y aquello, el Saúl le dicen, David está con Samuel. El Saúl manda un batallón para matar a David, para apresarlo. ¿Y qué sucede con ese batallón? ¿Se acuerdan? Llegan ante la presencia del Samuel y empiezan a profetizar. Porque el Samuel, o sea, era un altar y su influencia le llegó al primer batallón. Y todos profetizando, ay, en el nombre del Señor y Dios Todopoderoso, y tú eres el rey aquí sobre todos los dioses. Y ellos estaban profetizando. Imagínense el rollo ahí, el avivamiento. El Saúl dice, voy a mandar otro. Y manda otro batallón y llegan los del segundo batallón a profetizar, hasta que Saúl dice, yo voy a ir y yo voy a agarrar el David y me lo voy a echar. ¿Y qué sucedió? Llega el Saúl y dice la Biblia que en cuanto vio a Samuel empezó a profetizar. Se desnuda y se acuesta y está Saúl, es que yo le pongo efectos especiales a lo que leo. Y el Samuel está desnudo. Esto tiene mucho que ver, porque nuestra vestimenta tiene que ver con nuestra identidad. ¿Cómo sabes que hay un bombero en la calle? Por su vestimenta. ¿Cómo sabes que hay una prostituta en la calle? Por su vestimenta. Entonces Dios quería cambiarle su identidad, pero él no agarró la onda. Y por eso ahí desnudo profetizando, la gente lo veía y decía, Saúl también entre los profetas. Pero hay algo muy importante que tú debes de leer en tu Biblia, que dice, y Saúl profetizaba en presencia de Samuel, no de Dios. Por eso él no cambió, porque su corazón nunca volvió hacia Dios en humildad. ¿Ya me estás comprendiendo? Ok, entonces esto sucedió con un evangelista del siglo pasado llamado Charles Finney. ¿Has oído de Charles Finney? ¿Alguien más ha oído aparte del Paz? ¿Bien estudiosa la Paz también? Ok, Charles Finney fue invitado a una fábrica y en cuanto entró a esa fábrica, la gente que estaba ahí empezó a hincarse y a pedir perdón por sus pecados. Charles Finney era un altar al arrepentimiento, así como Samuel era un altar a la profecía. Hay iglesias que son altares tan profundos de una relación con Dios, que llega a un mundanote que nunca ha tenido, mire, y ya está en la alabanza y empieza a moverse. Y hasta dicen, ay, yo no creo en nada, yo soy ateo, pero qué bonito se siente estar aquí. Y empieza la adoración y ve que todos levantan la mano y dice, pues yo también voy a empezar. El levantar la mano te hace un altar de adoración, diciendo, rindiéndote y diciendo, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, yo voy a hacer mi vida para ti. Por eso levantar la mano es tan importante. Mueva el bote aquí para el Señor. Amén. De veras, hágalo en santidad, sin andar viendo los otros altares, sino usted su relación con Dios. Charles Finney hay lugares, te digo, donde, y esas personas se salen de ahí y dicen, ay, qué bonito, y vuelven a regresar, porque ese es un altar de comunión con Dios. De hecho, ¿qué tan fuerte es esto de los altares? Que usted sabe que Estados Unidos fue fundado por peregrinos. Esos peregrinos no llegaban a conquistar, sino llegaban con su familia, con sus bebés, diferente a México. En México llegaron conquistadores y por eso devastaron nuestro pueblo. Pero allá en Estados Unidos fue diferente.
Llegaban personas con su familia y a hablarles de Cristo a las personas, evangelizarlos. Fue diferente. Sin embargo, ellos entendieron que los altares se tenían que hacer, y por eso la moneda se dice coin. Coin. It's a coin. ¿De dónde viene coin? De koinonía. Estoy haciendo una koinonía contigo. Tú me das tu caballo, yo te doy mi harina, mi arroz. Es koinonía. Eso se hace en un altar. Cuando tú y yo estamos aquí, estamos teniendo koinonía. Yo estoy teniendo comunión contigo, te estoy dando lo que el Señor me ha revelado. Tú lo estás recibiendo, y al recibirlo no necesitas decirme nada. Tu mirada, tu lenguaje corporal me bendice. Y a veces no puedo dejar de predicar porque hay una comunión, una koinonía. No puedo dejar a mi marido porque hay una koinonía especial con él. Es el hombre que amo, es el esposo de mi vida, es el padre de mis 4 hijos, y por eso tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pon las fotos de mi boda para que se enteren del chisme también ellos. Estuvimos 5 años separados, 3 años divorciados legalmente. Se rompió la koinonía, no había diálogo. Pero ¿qué crees? Él, por su lado, empezó a orar con personas que salieron de mi iglesia hablando mal de mí. Sin embargo, se juntó con algunos de ellos que Dios puede cambiar, porque tú como altar puedes arrepentirte. Y esas familias oraron por más de 1 año porque volviéramos mi esposo y yo. Entonces estaba el altar de divorcio, de separación, de falta de diálogo, y se levanta acá un altar de oración en contra de este altar. ¿Y cuál gana? Te lo voy a demostrar. El arca del Señor, que era un altar de su presencia, de la koinonía, de la Shekinah, del poder de Dios hacia el pueblo de Israel, fue capturada por los filisteos feos. Y dice la Biblia que lo metieron, el arca, en el templo de su dios Dagón, que era mitad humano y mitad pez. Y el dios Dagón estaba más alto. Sin embargo, el poder más alto en el altar siempre será más supremo sobre el altar de menor poder. ¿Y qué sucedió? Que Dagón amaneció postrado ante el altar más alto. Y ese altar de oración por restauración, por levantamiento, porque yo te voy a ser sincera, yo estaba tan enojada, tan dolida, tan molesta, tan profundamente herida, que yo dejé de orar por mi marido. Pero él no dejó de orar. Hasta que el Espíritu Santo me empezó a decir: tienes que orar por él, por ella, por su familia. Tienes que bendecir a esa mujer, tienes que bendecir a sus hijos, porque tiene un hijo con Asperger. Y yo empecé a orar, y este altar fue reemplazado por el altar de oración, de restauración y de restitución. Y ya me quitaron la foto, pero esa es la miren qué bonito se ve mi marido. Estaba re feo, quedó de veras destartalado. No, el diablo es bien gacho. Cuando tú sirves al diablo, tarde o temprano te pasa la factura y pareces The Walking Dead. Neta, espiritualmente nos ponemos bien gachos, bien feos. Por eso el Señor dice que la koinonía con Dios hermosea el rostro. ¿Quieres un buen spa? Haz un altar de oración, no te hagas. Ese te cuesta más trabajo, es un sacrificio, la misma oración es un sacrificio. Entonces, bueno, el más chido es donde están mis hijos. Porque usted cree que ellos no se divorciaron también se divorciaron. Y también ellos tuvieron que hacer las paces con Dios. Y ese altar de alabanza que tenemos en casa, porque hoy yo a veces me paro ahí a la mitad de su casa, mi casa que es su casa, y estoy ahí, y uno está teniendo una junta con un partido político de derecha que Dios está levantando para un cambio verdadero en nuestro país, porque lo creo. Tenemos que apostar por la palabra de Dios. Y ahí está haciendo, el otro está haciendo cosas que tienen que ver con la iglesia. La Tamara está, que está al lado de Abby, que me
me acompaña, está componiendo. Abby está con su guitarra. Hay un altar constante. Y esa mujer que tenía poder y que levitaba alrededor ha caído por el poder más alto, que es el poder del altar, de la gracia y la misericordia más fuerte al Señor. A Él le damos la gloria y la honra. Yo no soy buena, mi marido no es bueno, estos cuatro no son buenos, no somos buenos, pero estamos dispuestos a poner la cabeza hasta el borde, hasta el piso, para humillarnos. Por eso la historia de Ruth me fascina, porque era una moabita que se convirtió en la tatarabuela del rey David. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesta a poner su cabeza hasta el piso y decir: yo no soy ni como una de tus sirvientas, no merezco tu misericordia, pero la acepto. Sí, a ti no te cuesta nada la salvación, pero a Jesús le costó su vida entera. Y si valoras esa vida, tú no volverás a hacer un altar a la maldición, a las groserías, a la discordia, a la falta de perdón, a levantar altares de rencor, de odio. Hay jóvenes que odian a su madre, que odian a su padre, que necesitan una buena tunda. Yo no se las voy a dar. Ya se las di a 4. Y créanme que sí funciona. Por eso le doy gracias a Dios que hoy sé que mis hijos son altares. Lo que más anhelan ellos es servir a Dios. Pero yo no puedo decidir por ellos. Yo le pedí al Señor: Señor, yo he decidido servirte, pero yo te pido que mis hijos decidan amarte. No me interesa si tienen mucho dinero. No me interesa si van a comprar una casa más grande que la que tú me diste trabajando en la industria farmacéutica. No me interesa. Yo sé que vienes pronto. Lo que más me interesa es que estos te amen y tengan un encuentro contigo. Ayer que oía a Abby en el podcast hablar de su encuentro con Dios, gracias, Señor. Hermano, tú estás hoy aquí porque alguien oró por ti. Alguien en el pasado levantó una oración, un altar por ti, para que dejaras de ser hijo del diablo y te convirtieras en hijo de Dios. La oración es un trabajo y es un sacrificio. La oración no es magia. Eso te enseña el mundo. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Él es Dios. Y nosotros somos sus siervos, sus servidores. La oración me pone en la alineación con su presencia, con su poder, con su palabra, con su voluntad. No es la oración, como decía ayer Paulina, darle manita de puerco a Dios para que haga lo que yo quiero. No, es al revés. Yo cambio. Dejo de pedir que cambie mi marido para que yo cambie. Dejo de pedir que mi hijo me vea mal para que yo cambie en mi relación con él. Yo fui muy necia. Mi hijo mayor creció enojado conmigo. Y hoy me doy cuenta que fue al que más daño le hice. Y cada vez que puedo, cuando Leondari toca, la última vez que subió a tocar en un congreso de familia, le dije: hijo, nuevamente te pido perdón. Ese joven no se acercaba a abrazarme. Hoy, si estoy todavía en cama, se mete a mi cama y me abraza y me dice: mami, acaríciame mi pelo. ¿Cómo costó que el altar del odio y del enojo cayera? Pero siempre el altar de mayor poder tendrá autoridad sobre el altar de menor poder. Pero necesitas ser sabio. Necesitas ser sabia. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías: ¿todavía aguanta? ¿Sí está conmigo? Ok. ¿A qué hora terminó, pastor? Ok. Primera de Reyes 18:30 dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo. Diga conmigo: aquí se está haciendo un concurso de fuego. O sea, acuérdese, si es un concurso, ¿a poco no? El Dios que conteste con fuego, ese ganará. Ese es el mero mero. Entonces, un concurso de fuego. El otro altar era de Baal. Y usted puede leer antes que los baalitas estaban sajándose, se cortaban.
un joven que se corta es un altar a Baal. Eso es antiquísimo. Y por eso el diablo está trayéndolo desde hace como unos 20 años. Los jóvenes que se sienten enojados contra Dios, contra sus padres, contra la vida, se convierten muchas veces en altares a Baal. Y ellos se sacaban, se golpeaban, se sangraban. Y yo cuando lo leía yo decía, estos están como la de jugaremos en el bosque, mientras el Baal no está. Porque si el Baal aparece, va a traer un fuego, ¿no? O algo así. Y Baal, ¿estás ahí? Y el Elías contesta, grítenle más fuerte porque está en el baño. Grítenle más fuerte porque salió de paseo. Grítenle y jugaremos. Y estos ahí sacándose, ¿no? Yo te digo que pongo mis mis efectos especiales. Y entonces llega el momento en que pues aquellos ya se rindieron y Baal perdió. Y vamos a ver si el verdadero Dios contesta con fuego. Y entonces el Elías, bien chido ese Elías, que era también un altar. Él era un altar. Acérquese todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él, ¿qué hizo? Arregló el altar del Señor que estaba ¿cómo? Entonces tenemos que quitar los altares paganos, demoníacos, y levantar el altar bueno. Pero esto nos enseña qué significa que lo tenía que reparar. Anótale los que anotan. Reparación significa arrepentimiento, quebrantamiento. Y este arrepentimiento y quebrantamiento puede ser individual, familiar, de iglesia y nación. Por eso las oraciones que están haciendo es de pedir perdón, arrepentirnos a nombre de todo mi país por la sangre derramada. Y nos acercamos a la sangre de Jesús que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel pide justicia y venganza. La sangre de Jesús pide misericordia y gracia. Por eso vale la pena si en tu casa te cierran las puertas solas, si ves pasar sombras rápido, enanitos, si hay mucho pleito entre tus hijos, el padre con los hijos con los padres, hay un altar demoníaco detrás. No te la juegues, es una realidad. No necesitas ser tú una iglesia de miles para que el diablo te eche el ojo. No, solo por ser cristiano ya le hiciste la guerra al enemigo. Esta guerra va a permanecer hasta que Cristo venga por nosotros o el Señor te llame por tu nombre. Lo que sea, tú no vas a morir, porque la Biblia dice que aquel que cree en Él, aunque esté muerto, entonces se repara el altar con arrepentimiento. Qué difícil ha sido mi restauración, porque yo no podía olvidar el pasado. Claro que perdoné a mi esposo y por eso me casé con él otra vez, por todas las leyes, pero yo seguía dolida. Y Dios me dijo, tú has hecho un altar a tu dolor, tú has hecho un altar a la traición, a la falta de perdón, y tú has hecho un altar en contra de la reconciliación. Tu boca está destruyendo lo que yo estoy construyendo. Por eso hay personas que aunque Dios les haya dado palabra profética, no se cumple esa palabra, porque tú tienes un carácter de la fregada. No se enoje. Algunos, pastora, ¿esta de dónde la sacaron? Espero me vuelvan a invitar, no estoy enojada. Pero la neta es que lo que estamos, acuérdate que los altares son diálogos, y por eso el Señor dice, guarda tu boca, no hables babosadas, mejor habla sabiduría de Dios. Entonces, amor, te voy a decir algo, yo no aguantaba oír la voz de mi marido. No lo soportaba. Fueron los 15 años de Abby, lo invité porque era el papá, pero yo no lo hubiera invitado, te soy sincera. Pero también sabía que la palabra dice que los hijos tienen que honrar a los padres. Entonces
invité al papá, hace la oración por mi hija y yo se me revolvía, así milagro tras milagro diabólico, se me revolvía el estómago. Y yo decía, no soporto su voz era lo que a mí me enamoró, man. O sea, me enamoró su voz, era así de que mi amor, oye, eres feo, pero canta, por favor. Canta, porque eso es lo que a mí me... Y llegó mi enojo, mi dolor, que yo no aguantaba su voz. Entonces yo me acuerdo que yo lavaba los trastes y ahí estaba fregando el traste y mi diálogo. No, si este me pide una oportunidad, yo no le voy a dar ninguna oportunidad. Total, la Biblia dice que por adulterio yo sí puedo estar divorciada. Y así seguía. Y los diálogos, el altar siempre tiene diálogos. ¿Qué estás oyendo? Y eso yo oía. Hasta que Dios, empecé a orar, Dios me dijo ora por él y empecé a orar y mi corazón empezó a cambiar. Y me acuerdo el día que llevamos a Abby, ella una tela, haz de cuenta, si amarran una tela de ahí y esta vieja se sube y hace un montón de cosas allá arriba. Y allá la llevamos a su clase de danza aérea y mi esposo, yo le dije voy a cambiar a los muchachos de escuela, porque donde están, una escuela cristiana, donde había marihuana, y sí, ahí es donde más el diablo se mete. Ajá. Si tienes hijos en escuela cristiana, qué bueno, no los saques, pero prepáralos, porque ser cristiano no significa ser perfecto. Y casi siempre son hijos de pastores ahí que el diablo los está destruyendo, porque por ser hijos de pastores es un blanco fácil. Así es que usted no ande criticando a los hijos de su pastor. Y no me dieron lana para decir esto. Déjelos en paz. No son pastorcitos, son igual que tus hijos y los míos, que necesitan vara, que necesitan también encontrarse con Dios. Amén. Usted fíjese por sus hijos, los que usted va a dar cuenta. Amén. Bueno, y no estoy enojada, nada más estoy sacando mi frustración. Pero, ¿qué estaba pues? Ya. Y le estaba yo diciendo a este hombre, yo en mi papel de digna, ¿no? Y te voy a decir que los voy a cambiar, tú no aportas nada, pero yo lo voy a hacer, nada más te quiero avisar. Y se me quedó viendo. Y yo no lo veas, ve hacia arriba. Y que agarra y que me acaricia el cabello. Me acaricia y todo el altar, mis acuerdos, mis fregadas de traste, de trapeador, donde que si se me acerque y que no se le ocurra tocarme. Ajá. Que me acaricia, mano, y por dentro me deshice así. Por dentro, yo por fuera empecé a temblar y me dice, Alma, dame una oportunidad. Yo quería decir, Nel, no. Y me salió. ¿Y qué creen? Que toda la barrida, la trapeada y la fregada detrás de todo lo que mis diálogos, todo se derrumbó. Se derrumbó. Y sí, ese día de la foto, neta viejos, neta, yo estaba temblando. Yo dije, no, en la primera vez yo no sabía lo que le tiraba, pero ahora sí sé. No estoy mensa, sí sé. Y mi papi, que tiene Alzheimer, me dice, me ve toda vestida de novia. Le digo, papi, ¿sí sabes a qué estás aquí? Sí. ¿A qué veniste, papi? Pues te vas a casar con el Toño, ¿no? Sí. Es tiempo de que me entregues. Él no sabía que era una vez más. Vamos, iba muy feliz él. Tienes que levantar y reparar el altar de Jehová que está destruido. Vamos a seguir leyendo. Hola chicos. Quiero decirles, les puse esta porque de los cuatro tuvieron que volver a hacer las paces con el altar matrimonial de sus padres. Si tú como hijo no estás de acuerdo con este altar, estás en serios problemas. Porque sí,
Hay unos que están más apegados a papá, otros que están más apegados a mamá, pero tú necesitas derribar como Gedeón el altar que tus padres levantaron de división entre hermanos. Amén. ¿Sí queda claro esto? Ok, siguiente versículo, ahora sí el versículo por favor. Y dice, acérquense a mí, él arregló, siguiente versículo, versículo 31, ya voy a terminar, os prometo. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada, ¿qué? Ok, entonces, tú te arrepientes, te quebrantas. No te terminé de contar que yo no podía. Después de esa vez que le dije que sí, buscamos ayuda a los que ahora son nuestros pastores. Y ellos nos dijeron, solos no van a poder, necesitan apoyo, empiecen a orar. Empezamos a levantar un altar. ¿Tú crees que aguantaba la voz de mi marido? Él empezaba a orar y el diálogo con el altar que yo había hecho antes. Es un mentiroso, te va a traicionar, te va a volver a hacer lo mismo, no le creas, no esto, el diálogo. Entonces él oraba y yo no oía su diálogo, oía mi diálogo. ¿Me estás comprendiendo? Entonces tú tienes que ver con quién estás dialogando. Hasta que le dije a mi pastor, no puedo orar con él, no aguanto su voz, a veces no aguanto su persona, no quiero estar aquí, no sé por qué dije que sí le daba una oportunidad, estoy bien mensa, no. Y entonces me acuerdo que el pastor me dijo, te pido que oren un minuto, diga conmigo un minuto. Entonces le dije, ok, 30 segundos, 30 segundos, ¿de qué vamos a orar? Vamos a orar por el dinero porque no me alcanza. Ahora tú, ¿por qué vas a orar? Pues voy a orar por el mayor, lo que sea, que acabe su carrera. Ok, y así ponía 30 segundos. Terminaba de orar y aguantaba 30 segundos de él y le decía, ya te puedes ir. Y se iba. Y puedo decirte que ese altar de un minuto salvó mi matrimonio. Hoy otra vez él se pone a cantar, mi marido, y ahí se sale de tiempo, pero me encanta oírlo. Me salgo a regar las plantitas porque él está ahí, cante y cante a su Señor, que es mi Señor, y yo disfruto. Soy feliz porque otros altares fueron derribados, pero tú necesitas una palabra de Jehová. Y la palabra fue que el Señor quería restauración, que el perdón siempre será mejor que la falta de perdón, que la unidad siempre será, que la coinonía trae bendición y no la destrucción. ¿Sí me estás comprendiendo? Ok, entonces la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Siguiente versículo. Y dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. El grano era su ofrenda. Siempre vamos a tener que dar un sacrificio, una ofrenda. Hay 4 tipos de sacrificio, no me da tiempo de verlos. Romanos 12:1 dice que tu cuerpo es sacrificio vivo. Ese es el primer sacrificio. El segundo tipo de sacrificio es Hebreos 13:15. Labios que confiesen su nombre, un sacrificio de alabanza. Cuando no tienes ganas de venir a la iglesia, aunque te vengas arrastrando, arrástrate, pero vienes. Si eres un joven, tienes que estar parte del grupo de los jóvenes, aunque te aburran, aunque te salgan orejas de burro, pero ven al altar. Porque el altar no se construye, el altar de la iglesia no se construye con una persona. Necesitamos a toda la iglesia. Amén. Entonces, hoy declaro y profetizo que Pacto Nuevo empezará a levantar altares de oración, de misericordia, de perdón, de profecía, de misericordia y de gracia sobre aquellos que se han ido de esta iglesia y no tienen otra iglesia y que les van a llamar, y esa influencia va a hacer que esta iglesia, que estas puertas, que estas paredes sean insuficientes para aquellos que han de ser parte de Pacto Vivo. Yo declaro que cada miembro de Pacto Vivo hoy entiende y puede mirar a través del altar, a través de los pactos y de los diálogos que hay en su mente. Hoy empieza un trabajo espiritual donde tú empiezas a hablar con Dios y a dejar de hablar con esos demonios. Hay el segundo sacrificio es de la alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Tú puedes leer en Hechos 16, 25 y 26 cómo Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel, y ahí en la cárcel levantaron un altar de adoración.
Y dice la Biblia que ellos cantaban himnos y los presos los oían. Fue tan fuerte ese altar que abrió un portal en lo espiritual, una puerta en lo espiritual, que todos los presos fueron libres. Y también vino salvación, porque el mero le iban a quitar la vida. Él dijo, no, mejor aquí me hago harakiri. Se iba a matar. Cuando le dicen, no te hagas daño, estamos todos aquí, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Un altar de alabanza y de adoración puede abrir libertad y salvación eterna a los que te rodean. Entonces a mí me vale, yo voy a nadar. Somos una iglesia que yo les digo, vayan al gym. Cuiden su altar, cuiden lo que tragan. Cuídate. Entonces, voy a hacer ejercicio y siempre oro por mis coaches. Le doy gracias al Señor porque llevo 2 coaches de natación que han dado su vida al Señor. Uno de ellos estaba tatuado completamente. Le hablé de los altares porque estaba yo empezando a estudiar de eso. Y ahora él vive lejísimos y se llama Juan. Y me dice, Alma, qué impresionante que tu nombre sea Alma. El día que tú oraste por mí, mi vida cambió. Era el último sábado. Escúchame lo que Dios me pidió hacer. Yo no voy los sábados a nadar porque los sábados siempre estoy predicando. Ese sábado yo iba a ir a la misión de Tláhuac de nuestra iglesia. Mi hijo se arregla, se prende y me dice, ¿vas a ir? No, no voy a ir. Dios me dijo que me fuera a nadar. ¿Qué rollo? O sea, eso no parece espiritual. Pero le pido a Dios que me hable tan chido que no me quede duda. Y yo sabía que tenía que ir a nadar. Me fui a nadar. Ese era el último día de Juan trabajando ahí. Me quedé 2 horas hablando con él. Recibió a Jesús. Llega otra coach y me dice, oye, me han dicho que tú oras, ¿puedes orar por mí? Siéntate, vamos a orar, ¿qué tienes? Pues es que a esto y esto, te invito a mi iglesia. Llega a la iglesia, hablan de la fornicación y el adulterio. Ella vivía en unión libre. 2 meses después deja a su marido de unión libre. Ella se va a la iglesia de su mamá era cristiana, yo no sabía. Es que tú tienes que ser un altar donde quiera que vayas. Estás viendo a la tortillera masticar chicle, háblale de Dios. Por lo menos salúdala, porque luego estamos los cristianos bien amargators. Sí, todos tenemos problemas para pagar la renta, pero tú sigues siendo un altar de oración. El Señor va a ver qué hace para que pagues la renta y le des de tragar a tus hijos. Créelo, que tu vida es más preciosa que la de los pájaros. Entonces, ese es el otro sacrificio. Levítico 6:13. Ese sí, por favor, ponlo. Ya me pasé de lanza. Perdónenme toda la vida, total, no sé cuándo regreso. Ya te prediqué para todo el año. El fuego arderá, ¿cómo? No se apagará. Ese fuego nos dice, pon por favor 1 Tesalonicenses 5:17. Es de los versículos más cortos. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ese es el fuego que tiene que arder constantemente. Este orad sin cesar no es la misma raíz etimológica que cuando Jesús dice, cuando tú ores, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. No es la misma oración. Esta orad sin cesar no es la que te encierras, sino que estás barriendo, estás vendiendo, estás trabajando, estás haciendo un contrato, estás haciendo esto y este orad significa hacer proclamaciones. Estar diciendo, en esta casa somos siervos de Dios y yo declaro que el corazón de mi hijo se vuelve a ti, y yo declaro que tú eres el Dios de mi pareja, de mi esposo, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, y estás orando sin cesar porque eres un altar de oración. Y estás trabajando y tu jefe es un desgraciado. Señor, yo bendigo a mi jefe y yo te pido que te reveles a él y que yo sea una influencia para que él te busque, para que él te adore, para que él te necesite, para que él venga en salvación a ti. El sacrificio de alabanza, de oración y tu sacrificio personal es tu semilla. Y por último, Apocalipsis 8:3, y con esto termino, ya me cansé, pero sé que es algo espiritual. ¿Alguien aprendió algo hoy? ¿Te quedó claro? Amén. Vas a ser un altar.
como Charles Finney, como Samuel, como Moisés, como Elías, ¿quién te gusta? Como Jesús. Porque hay una ley en los altares que es la ley de reflexión o la ley del reflejo, que es la ley del reflejo. Lo puedes ver en la luna refleja la luz del sol, y por eso Pablo, que era un altar, Pablo donde quiera que iba había milagros, algo sucedía, como que te conté con Silas, ¿no? Que se abrieron las puertas y hasta los presos que ni cristianos eran recibieron libertad. Entonces tú tienes que ser este altar. Y fíjate lo que dice: entonces vino otro ángel después y se paró ante el altar. El sistema de altares sigue vigente. El sistema de altares sigue vigente. ¿Qué clase de altar eres tú? El ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario de oro, que acabamos de leer en Levítico: el fuego nunca se apagará. Y se le dio mucho incienso. Escúchame, si la oración no fuera necesaria, apenas tuve una reunión con pastoras y una pastora me dijo: yo me estaba muriendo, hermanos, hace un mes. Me estaba muriendo en un hospital. Llegué a predicar y el diagnóstico fue envenenamiento. No pude predicar ni una sola vez. Me la pasé 5 días en el hospital de Irapuato, 5 horas lejos de mis hijos. Y vi una transacción en lo espiritual. Hombres que iba yo con personas luminosas y entrábamos como a un bosque, y esas personas decían: Dios me dijo no hables. ¿Y qué crees que significa ayuno? Cerrar la boca. Eso es ayuno. A veces tenemos que ayunar nuestras palabras porque lo que decimos está fuera de lugar. Dios me dijo: cierra la boca, y vi la transacción y Dios me dio la vida. Dios me permitió seguir predicando. Y le dije: Señor, ya que no pude predicar en el congreso, cada persona que entre a mi habitación de este hospital sabrá que tú le hablas, que tú le amas. De las 3 mujeres que recogían la basura, las 3 recibieron a Cristo en su corazón con oración. Y el último dejé a mi médico tratante, y al último día le dije, me dijo: ay, qué diferente se ve. Pues ya me había bañado. Me dice: qué diferente se ve, señora Alma. Dije: sí, doctor, gracias a Dios y a usted, pero tengo algo muy importante que decirle. Sí, dígame, siéntese por favor. Y se sentó. Y le dije: quiero decirle que Dios le ama. Le presenté las 5 verdades espirituales. Y me dijo: ¿y qué tengo que hacer? Le dije: pues vamos a orar. Se puso de pie y bajó la mirada y recibió a Jesús como Señor y Salvador. Yo te voy a decir algo: tú puedes estar en medio de la muerte, pero siempre serás un altar, siempre. ¿Qué clase de altar vas a hacer? Ora sin cesar. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Esta pastora me dijo: ¿y qué si no hubiéramos orado por ti? ¿A poco Dios hubiera dejado que te murieras? Le dije: pues sí. Escúchame bien. Elías, un altar de oración, Dios le dijo: va a llover, va a llover. Él había dicho: no va a llover hasta que yo diga, y el Acab quería matarlo porque había una hambruna que la gente ya se estaba tragando a sus hijos. Y Dios le dice a Elías: Elías, va a llover. ¿Y qué hace Elías? Orar fervientemente porque lloviera. ¿Me estás entendiendo? Si la oración no fuera necesaria y de todas maneras Dios va a hacer su voluntad, ¿para qué nos pone a orar? Pues nos pone a orar precisamente para que su voluntad se haga en la tierra. Por eso el Padre nuestro dice: venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Oras para que eso suceda, porque Dios sigue siendo espíritu y te necesita a ti y a mí para que se haga la obra en esta tierra. ¿Te queda claro, mi hermano? Pacto vivo. Ay, ya están bien cansados. Yo estoy aquí en fuego, pero ya sé que la tripa y la gorda ya se comió a la flaca. Ahí voy. Vamos a terminar con esto. La oración es necesaria. Y él oró una vez: ve a ver. Nada. 2 veces. Ve a ver, le dice allí, a Eliseo, su siervo. Era Giesi, su siervo. Nada. Y 6 veces.
y nada. Nosotros a la tercera hubiéramos dicho, no es voluntad de Dios que llueva, pero Dios le había dicho que sí iba a llover. Entonces, ¿para qué necesitamos el altar de oración? Para hacer que su voluntad se haga en la tierra. Y tenemos que orar fervientemente. Dios no quiere que tu hijo se pierda, ora fervientemente por él. Dios te quiere dar una esposa temerosa de él, ora fervientemente por ella. Y guarda tu virginidad, guarda tu vida. Y si ya no eres virgen, guárdate. Hoy toma un altar de pureza y santidad delante de Dios. Dios toma en cuenta esos sacrificios como algo de alta estima. Entonces, dice sexta, la séptima vez, hasta la séptima vez, regresa el Giezi y dice, ve una nube como del tamaño, y aquel por fe dice, corre y dile a Acab que vendrá una tormenta sobre nosotros. Eso es hablar por fe, eso es vivir por fe, eso es ser un altar para el Señor. Entonces se le añadió oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del otro altar más alto, que es el altar del trono de la gracia y misericordia. Ponte de pie, por favor. Oigan, chicos, me gustaría que Abby cante. ¿Está bien? Una, ¿cuál quieres cantar? ¿Cuál? Cada vez. Sube y platica en lo que yo oro. Habla conmigo, Señor Jesús. Habla con Dios, perdón. Señor Jesús, hoy te pido perdón por los diálogos que he tenido con los altares paganos. Señor, solo tú sabes si hay brujos que están orando a sus dioses en contra de mí, de mi familia, de mis hijos, de mi dinero, de mi trabajo. Pero si me está yendo mal, es porque hay altares demoníacos. Gracias por abrir mis ojos. Hoy quiero que tú te muevas a través de mí. Ayúdame a derribarlos. Ayúdame a orar, a trabajar, a cerrar la puerta y a orar a mi Padre que está en los cielos. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. A ese altar me apego para derribar todos los otros altares que por ignorancia, por enojo, por crítica y por odio yo serví en el pasado. A partir de hoy me declaro propiedad privada. Soy tuyo. Quiero parecerme cada vez más a ti. Como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Haz que esa ley de influencia alcance a los que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice. Vamos a decirle a Dios, quiero ser conforme a tu corazón. Quiero ser cada vez más como tú. Quiero conocerte cada vez más. Conocer lo que es pensar como tú. Escuchar tu voz en todo momento. Hacer tu voluntad. Y yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón. Parecerme cada vez más a ti. Y mi vida un altar ante ti. Quiero amarte con todo lo que soy, entregarte mis miedos, mis sueños. Yo quiero que dirijas mi vida, moldéame a tu voluntad. Y yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón, parecerme cada vez más a ti, y mi vida una
nuestros corazones. Ser ese altar, que a través de nosotros haya más altares, que a través de ver nuestro ejemplo podamos levantar un altar delante de Él y que los demás también puedan levantar un altar delante de Dios. Amén. Amén. Qué hermoso canta Abby, ¿verdad? Bueno, iglesia, hemos tenido un fin de semana increíble. Yo creo que hemos vivido un rompimiento como iglesia. ¿Usted lo cree? ¿Lo puede creer? Amén. Yo creo que este tema que nos dio la pastora Alma y el fin de semana que hemos vivido va a traer no solamente ganancias internas en nuestras vidas, sino en las personas que están alrededor de nosotros. Esas encomiendas que Dios nos ha hecho a cada uno van a dar fruto. Hemos estado hablando de una nueva temporada. Hemos estado hablando de estos nuevos comienzos a los que Dios nos ha llevado. Yo le ruego encarecidamente que una y otra vez vuelva a ver esta predicación, hasta que le quede sumamente claro, hasta que usted pueda entender, porque una casa dividida, amados, no prevalece. Una casa dividida no prevalece. Y si papá y mamá no estamos de acuerdo, no vamos a prevalecer. Así que todos pongámonos de acuerdo y demos gracias a Dios por su misericordia y por lo maravilloso y lo hermoso que ha sido Dios este fin de semana y lo que viene. Y démosle gracias a Dios. Y yo te pido que no te vayas sin un disco de Abby y sus hermanos ahí en el lobby, en la librería, en la gran librería que tiene Pacto Vivo. Amén. Amén. Ahí tenemos los discos de Abby, sus playeras, lo que sus hermanos hacen. Eso, como decíamos ayer, es para apoyar su ministerio, para que ellos sigan grabando sus discos. Entonces, yo te pido que no te vayas sin un disco, no te vayas sin algo para bendecirlos y te vas a ir grandemente bendecido. Entonces, demos gracias a Dios y los bendigo en el nombre de Jesús, a nombre de mi esposo, y no estoy más que agradecida con Dios por la iglesia que es Pacto Vivo, un pacto vigente, un pacto que va a dar más y que va a ser la sonrisa de Dios. Amén. Estamos despedidos, familia.